3, 2, 1. Here we go. La cirugía bariátrica es la nueva lipo, correctamente. Yo sé que una cosa no tiene nada que ver con la otra y por eso hoy tengo un especialista, pero no solamente un especialista porque lo encontré en internet, sino él ha operado muchísimas de mis amistades y yo he estado en sus operaciones. Señores, yo no estoy hablando por hablar, yo lo he visto, yo lo he experimentado. Y los cambios son increíbles, increíbles, perdón. Apláudete, doctor Luciano, porque todavía soy pobre y no tengo una audiencia. El doctor Luciano en el closet. Luciano, la bariátrica es la nueva lipo. Algo así. No, no. Y él y yo vamos a estar discutiendo, así yo no haya estudiado toda la cantidad de años, porque él lo ve de una manera y yo lo veo obviamente de una manera muy raw y muy redes sociales. Y él lo ve obviamente de una manera muy médica. Y te explico por qué yo siento que la bariátrica es la nueva lipo. Porque cuando yo estuve en tu oficina, por muchos años, tú tratabas de explicarle a las personas, sí, una lipo, una lipo, una lipo, una lipo, una lipo, una lipo. Es que la lipo y el tummy tuck son diferentes. Ya la bariátrica es como la mamá de los pollitos. Eso es un cambio verdadero, es un cambio de vida, es un cambio de todo un poco. Y yo digo que es la nueva lipo porque ya la gente se está dando cuenta que para qué voy a ir a hacerme una lipo si me voy a tener que hacer una lipo a los 2, 3 años, me hago una bariátrica que eso es para el resto de la vida. Eso es la nueva lipo. En ese sentido sí. Y yo creo que parte de esto es por el tema de las inyecciones. Todo el mundo está haciendo las inyecciones y de las... Dije algo que no... Todo el mundo sabe que yo me hago las inyecciones. No. Y una de las cosas que hicieron las inyecciones, o sea, desde mi punto de vista, es traer, o sea, es concientizar a la gente. Decirle, mira, ¿sabes qué? Durante muchísimos años, como estás diciendo tú, la gente se hizo operaciones estéticas, lipo, que si un tummy tuck, y se hicieron operaciones estéticas estando con mucho sobrepeso. Entonces, lo que hicieron estas inyecciones es que la gente se concientizara y dijera, ¿sabes qué? Yo tengo sobrepeso. Que antes la gente no lo veía. Decía, bueno, quizás tengo unas libritas de más. No, no tienes unas libritas de más. Si usamos más o menos el concepto, el criterio de índice de masa corporal, tú estás obesa, no en tu caso. No, no, di la verdad, di la verdad. Él fue la persona que me hizo ver por primera vez en mi vida que yo era una gorda. Porque él sí, es la verdad, doctor Luciano, porque te explico por qué. Cuando yo llego a su oficina y viendo todos estos cambios, tú sabes que uno se ve de una manera diferente, especialmente que tú y yo hemos hablado que por el amor recíproco que yo que yo he tenido en las redes sociales y por como la gente compra mi contenido estando gorda de cualquier tipo, yo nunca me vi gorda. Hasta que empecé a ver mujeres y cambios, hasta que yo empecé a bajar de peso, no solamente con las inyecciones, sino también comiendo, como tú le decías a tus pacientes que comiera, que hasta el sol de hoy como así. Hasta el sol de hoy como así. Y viendo los shorts y viendo las cosas, señores, yo soy una gorda. Todavía peso 200 libras. Mira, ¿sabes cuál es el tema? Que la gente termina aceptándose de cómo está. Cosa que no está mal, ¿sí? Porque aceptarse en el sentido de no estar muy mal, no deprimirse por el peso que tienes, sino que utilizar toda esa energía en mejorarte. Entonces, yo creo que estamos en un momento que la gente dice, ¿sabes qué? Yo puedo conseguir perder unas libras con estas inyecciones y yo me he hecho procedimientos estéticos como una lipo, como un tummy tuck, y sin embargo yo sigo con mucho sobrepeso. Muchas de estas mujeres que se hicieron estas operaciones, lo que terminó pasando es que terminaban con un abdomen súper pequeñito, súper flaquito, pero los brazos los tenían igual, las piernas las tenían igual. Entonces lo que terminaba pasando es que estaban contentas por 1 o 2 semanas hasta que terminaban con la faja o los masajes y todo eso, y se veían al espejo y parecían... Una sirena con vaso de futbolista. Es un híbrido, un híbrido. Y es que decían, bueno, pero ahora me veo rara. Sí. Entonces, yo creo que todo esto, el tema de las inyecciones, hizo que la gente se concientice y dijeran, ¿sabes qué? Acá hay otra opción. Y estas operaciones no son tan riesgosas como yo pensaba. Yo estoy viendo un montón de gente que se opera alrededor mío y les va bien. Y la recuperación es súper rápida. Y mira cómo están. Y ella ya no necesita una lipo. Ella ya no necesita un tummy tuck. Entonces, por suerte,
hoy en día la cirugía bariátrica se la toma como una opción muy válida para perder peso, cosa que es así hace años, pero no, digamos, en la mente de la gente, eh, y ahora lo consideran. Y está al alcance de la mano, y cuando hacen las cuentas y dicen, bueno, yo tengo que hacer las inyecciones que supuestamente están diseñadas para ser utilizadas de por vida, y yo hago la cuenta, a ver, bueno, me sale esto por mes, y yo la tengo que usar de aquí en adelante 30 años, y haciendo los números te sale mucho más barato operarte y los resultados van a ser mucho mejores. Bueno, yo me hubiese hecho 17 bariátricas si me cuento la cantidad de cirugía que yo me he hecho, para decirte la verdad. Pero, mira, estaba hablando con una amiga mía el otro día que ella acaba de tener un bebé. Y yo le digo, maldita perra, estás re flaca. Y me dice, no, mi amor, esta vez ni lipo ni nada. Yo me hice mi bariátrica Ujú. porque yo no voy a engordar ni voy a lidiar con nada de eso. Se lo aplaudo, porque ella también es una de estas mujeres cuerpudas que sí estaba pasada de peso, que para nosotros no, pero para su salud sí. Que no es lo mismo estar pasada de peso a los 20 que a los 40, ya tú te lo sientes en las nenas. Y yo digo, ella tomó la decisión de hacerse la cirugía, pero la forma que lo dijo, que no voy a lidiar con eso. ¿Cómo esta cirugía, cómo ustedes como doctores están previniendo que esto no sea el relajo que está haciendo con las cirugías como las lipo, que la gente hace 3 y 4 y 5 y va, bla, bla, bla? Obviamente tú nomás te lo tienes que hacer una vez. Si yo peso, si yo, que soy un mujerón de 5'8", que tengo un BMI de 36 porque peso 200 libras, Ujú. pesara 170, que sería 20 libras más, 20 o 30 libras más de lo que verdaderamente debería pesar. Y para tu altura, tú deberías estar aproximadamente alrededor de 170, estaría un peso Sí, porque yo también necesito adecuado. mi nargómetro, porque sin nargómetro tú puedes tener toda la bariátrica que tú quieras, pero el nargómetro ¿para dónde va? Ujú. Necesito algo ahí. Entonces, 200 libras, vamos a decir que yo pesaba 190, llego a tú con 190. Sí. ¿Por qué me tengo que hacer la bariátrica si yo puedo bajar esas 20 libritas que tengo? ¿Cómo? Bajarlas cómo. Como una varita mágica. Ahí está el tema. Es que, Pero espérate, después que la pague, ¿cómo la voy a subir? es que ahí está el tema. O sea, Mira, no es riesgoso como que la- yo estoy usándola como usaba las lipo. no, a ver, hay un criterio en cuanto al peso que es necesario. Yo ya comienzo a operar con un índice de masa corporal mayor a 30, ¿ok? Y obviamente, como dijimos, son operaciones seguras. Ahora, cuando tú te operas y tienes criterio de cirugía, vas a perder el peso, vas a estar mucho más saludable, tienes muchísimo menos riesgo de volver a ganar ese peso. Y cuando tú lo comparas con un procedimiento, con un tratamiento como las inyecciones, que te van a funcionar en la mayoría de los casos, en muchísimos casos, mientras las estás usando, Claro. pero las dejaste de usar y el riesgo que tienes tú de volver a ganar peso es tan alto, entonces digamos, no hay comparación entre los tratamientos. ¿Cuál es lo más, o sea, qué es lo más importante para hacer ahora que estas operaciones son tan populares? Encuentran a la persona con las que ustedes se sientan cómodos, tienen que investigar, fíjense quién es la persona que las va a operar. Una de las cosas súper importantes es buscar a alguien que no solamente haga mangas, ¿ok? Ujú. La cirugía bariátrica es una subespecialidad. Yo, por ejemplo, después de hacer mi cirugía general, hice una subespecialidad en cirugía bariátrica. Hay mucha gente que no es necesario tener este certificado para realizar una cirugía bariátrica, ¿ok? Pero es importantísimo haberlo estudiado porque, coño, tampoco te va a operar un dentista, no jodas. Pero además de eso, lo que nosotros estamos viendo es que la operación más común es la manga. Y la manga técnicamente no es una operación tan compleja de hacer, que la pueden hacer muchos cirujanos generales sin necesariamente tener una subespecialidad. Ahora, Pero esto, ellos no van a coser el estómago así bonito como tú te pasas, pero no, que tú lo coses así, todo bello y todo espectacular, y es un puntico detrás de un puntico, y aquí eres una fucking obra de arte, porque tú te demoras y queda así perfectí. Ellos no van a hacer eso. es que las cosas tienen que quedar bien. Pero no solamente que les ofrezca una manga, sino que les ofrezca un bypass también. Yo estoy haciendo una operación nueva que se llama Switch duodenal modificado, que es una operación que todavía da mejores resultados que un bypass. A lo que voy es, no hay una sola operación que sea la mejor para todo el mundo. ¿Ok? Ujú. Ahora, si ustedes van a ir a un cirujano que les ofrezca todas las opciones, que les ofrezca inyecciones, que les ofrezca un balón, una manga, un bypass, un switch,
y se dedique el tiempo necesario para entender tu caso en particular, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus limitaciones, entonces en ese caso el paciente va a obtener el mejor servicio y la mejor operación que le va a dar los mejores resultados. Eso es lo más importante que tienen que hacer, y opérense con alguien con el que se sientan cómodos. Hay un montón de gente que me vienen a ver y me dicen, no, porque tal persona se operó con esta persona y realmente no le cayó bien y más allá de que no le cayó bien, estuvo 3 minutos y no le dejó hacer ninguna pregunta. No. Paren, respiran hondo y hagan todas las preguntas que le quieran hacer al cirujano. Si el cirujano no se dedicó a contestarte tus preguntas antes de la cirugía, imagínate lo que va a pasar después de la cirugía, una vez que tú ya te operaste y pasó a operar a otra persona. Siéntanse cómodos, hagan su investigación, lean, vayan online, es tan fácil en Google. Lean los reviews que dice la gente de los cirujanos. No conmigo, no hace falta que se operen conmigo. No, pero sí hace falta que se operen con él, y te voy a interrumpir y le voy a decir por qué. Porque él no está aquí nada más porque sí. Porque ustedes saben que yo y los doctores tenemos un love and hate. Pero si hay un doctor el cual no solamente yo creo ciega creo en él, porque lo he visto, porque mis amistades se han operado con él, no colegas, amistades mías que se han operado con él. Luciano se demora con sus pacientes toda una cantidad de tiempo. Esto no es un doctor que tú vas a ir a ver nada más y ya estás bien, estás comiendo, te hiciste el examen, ¿cómo te sientes? ¿Vomitaste? ¿No vomitaste? No. Él se demora su tiempo con sus pacientes. Cada conversación con los pacientes es totalmente diferente, porque yo he estado ahí y yo los he visto. Hay muchas cositas que ustedes no saben, que ya él, por la experiencia, aunque tú no la preguntes, te la va a preguntar. Y es de extremada importancia. Yo siempre te lo he dicho, tú te tomas demasiado tiempo con tus pacientes haciéndole preguntas porque tú no eres psicólogo ni un carajo. ¿Qué tú haces preguntándole al paciente? Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Cómo te sientes? Luciano, tú haces preguntas y él me va a matar porque yo estoy diciendo esto. Pero tú haces preguntas de psicología que para mí no tiene nada que ver con que tú le cortaste el estómago a una gente. es que tiene que ver. No todo el mundo. Tiene que ver. Mira, la razón por la que la gente tiene distintos resultados no es solamente lo que uno hace en la sala de operaciones, ¿ok? Uno tiene que entender al paciente, uno tiene que entender qué está alrededor del paciente, con quién vive el paciente, qué limitaciones tiene. O sea, yo no puedo sentarme con alguien y decirle, mira, tú lo que tienes que hacer es ir a un gimnasio, hacer ejercicio 1 hora por día, y después tienes que ir cuando esta mamá, quizás es una mamá soltera que tiene un niño con autismo y no tiene el tiempo físico para hacer lo que yo realmente le estoy pidiendo. Entonces, si yo no entiendo y no hago las preguntas adecuadas, y yo no entiendo, no sé todo esto que le está pasando a esta mamá, yo no puedo ofrecerle mi mejor tratamiento médico. A esa mamá yo me siento, dedico mi tiempo y trato de encontrar la manera para que ella pueda hacer lo que yo necesito que ella haga. Y ¿sabes qué? Quizás no es ir al gimnasio 1 hora porque ella tiene a su niño que la necesita. Entonces quizás son 5 minutos de poner quizás un video en YouTube donde pueda hacer actividad física en su propia casa al lado del niño mientras lo está cuidando. Pero yo no puedo diseñar un plan de tratamiento así si yo no sé. Eso no es el mismo papel para todo el mundo. Oye, dale, la primera semana esto, la segunda no, porque cada quien es diferente. Cada quien es diferente. Doctor Luciano, qué feo es el cuerpo por dentro. No, a mí me encanta. Es un asco. Es perfecto. Yo dejé de comer tantas cosas cuando yo empecé a ver a personas por dentro. Yo voy a comer entre casos. No, esos hígados llenos de grasa. El mío debe estar cubierto. El mío es de una lipo. ¿Qué tan importante es mantener, y cómo una persona que no se haga una bariátrica, que no necesariamente termine en tu oficina, puede cuidarse? ¿Qué tenemos que comer para no llegar a tener estos hígados llenos de grasa? ¿Y cómo nos perjudica los hígados grasosos? Mira, el hígado graso es la causa principal hoy en día en los Estados Unidos de trasplante de hígado. Cuando antes era hígados cirróticos por alcohol o tumores, cánceres de hígado, que esas eran las razones, o falla hepática por
medicaciones. Hoy en día el hígado graso es la causa principal de trasplante hepático en el país. ¿Cuál es la importancia de esto? Nosotros tenemos a nuestra disposición la manera, digamos, más fácil de empezar a tratar esto, que es cambiar los hábitos, es tratar de alimentarse de manera un poquito mejor y perder peso. Una de las razones que yo pongo a los pacientes en esta dieta súper estricta durante 2 semanas antes de la operación es justamente para disminuir el tamaño del hígado, porque cuando uno opera, uno tiene que mover el hígado para tener acceso al estómago que está por debajo. Y este hígado graso, cuando yo pongo un retractor y muevo el hígado un poquito, y este hígado está tan grasoso, este hígado es muy fácil que sangre. Entonces, yo tengo que hacer esta especie de dieta líquida radical con ese objetivo en particular para tratar de disminuir el riesgo en la sala de operaciones. Pero esto no es algo que uno pueda mantener a lo largo del tiempo. Por eso es que las dietas siempre fallan. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es hacer cambios de a poquito, ¿sí? Si yo me siento contigo y te empiezo a preguntar cuáles son todas las cosas que tú estás comiendo. ¿Lo has hecho? Y cuáles... Yo sé que lo he hecho. Y yo te doy una lista así, enorme, de las cosas que tú tienes que cambiar. Lo que va a terminar pasando es que lo vas a hacer un día, lo vas a hacer 2 días, y al tercer día te vas a acordar de mí, de mi mamá, de mi abuela, y vas a dejar de hacer todo eso. Entonces, yo lo que recomiendo es vayan haciendo cambios de a poquito. Háganse una lista, pero vayan de a poquito. Suponte, no sé, la semana que viene o esta semana, mi objetivo va a ser, voy a dejar de tomar sodas. ¿Okay? Y lo pones, lo escribes. Importantísimo eso, ¿ah? Y lo pegaste en la nevera. Entonces, cada vez que tú vas ahí a agarrar algo en la nevera, lo tienes ahí escrito. O no comprarla, no la compren, señores, porque lo que no está en la casa no se toma. Totalmente de acuerdo. Pero vas de a poquito, vas de a un objetivo por semana. A la semana siguiente ya te acostumbraste, ya no tomas más soda. Entonces, ¿sabes qué? Esta semana yo voy a caminar, no sé, voy a dar una vuelta alrededor de la cuadra una o 2 veces por día. Y lo tienes escrito ahí. Entonces, este tipo de cambios que puedas mantener en el tiempo son los que a largo plazo se van a ir acumulando y te van a dar los cambios que tú necesitas. Tengo una pregunta antes de hablar de los BMI altos que tú has operado. El doctor Luciano es muy conocido por los embarazos que él ha logrado. Doctor Luciano... Eso no sonó bien. Yo tenía un chiste en su oficina que era que la gente entraba a su oficina y salía preñada. Hay que aclarar que yo las opero para que después puedan quedar embarazadas con sus respectivas parejas. Pero era una cantidad de mujeres que en su vida, sí. O sea, si hubiesen sido machos, eran muchas hembras también. Si hubiesen sido machos, todos tuviesen el nombre de Luciano. Porque ahí había mujeres que en 15 años de matrimonio no podían caer embarazadas y... Tratamientos de infertilidad que durante años que no podían, no servían, no les funcionaban. Chico, que tiene que ver la gordura con el embarazo. Bueno, está muy relacionado. Cuando nosotros tenemos un exceso de peso suficiente, hay un montón de cambios hormonales. Las mujeres, muchas de estas mujeres tienen ovarios poliquísticos, pero simplemente ya con tener exceso de peso y tener, por ejemplo, niveles de estrógeno más altos, progesterona más baja, todo eso hace que los niveles de infertilidad aumenten muchísimo y a estas mujeres les cueste mucho quedar embarazadas. Empiezan a perder peso y yo tengo mujeres que han quedado embarazadas. La recomendación es esperar 1 año y medio después de la cirugía bariátrica para quedar embarazada. ¿Por qué? Porque queremos que el peso llegue a lo más bajo posible porque... Recomendación. Cuando uno está embarazada, no es el mejor momento para estar perdiendo peso. Pero tengo una mujer que quedó embarazada como a las 6 semanas de la cirugía y yo estaba haciendo cuentas y le decía, dime por favor que no quedaste embarazada en el hospital. Así mismo. Y terminó obviamente teniendo su baby súper sano. La única diferencia es que cuando quedan embarazadas tan temprano después de la cirugía hay que estarles bien encima con el tema de la alimentación, de la nutrición y de los laboratorios. Vitaminas y todas las cosas. Que esté todo bien. Pero, ¿cuáles son las ventajas de la cirugía bariátrica en cuanto al embarazo? En primer lugar, bajan los niveles de infertilidad, las mujeres pueden quedar embarazadas y en segundo lugar, los embarazos son muchísimo más saludables, tienen menos riesgo de tener diabetes gestacional y de tener preeclampsia, que es presión alta durante el embarazo. Hay muchas historias bonitas de las cuales yo me acuerdo, por ejemplo, está Croquetica. Croquetica es un...
croquetica fue un paciente que él bajó de peso muchísimo, muchísimo, pero vino como a la semana de haberse hecho la cirugía y él es un cubano, obvio, pero no era de Miami. Él dice que pasó por el Palacio de los Jugos y no se pudo aguantar y se comió una croqueta a la semana y dice que más nunca se comió la croqueta en su vida porque obviamente no se puede comer. Explícame. A la semana deberían estar en dieta líquida, ¿no? Cuando nosotros operamos a los pacientes, te doy el caso, por ejemplo, de la manga, en la que se transforma este estómago en un tubo. Este tubo, como uno corta el estómago y la pared del estómago se inflama, entonces el tubo, que normalmente adentro es así, como la pared está engrosada, apenas después de la cirugía, entonces el lumen, o sea, dentro del tubo es mucho más pequeño. Y por eso quedamos líquidos. Si tú vas a querer comer algo sólido, a la semana de la cirugía, un par de días después de la cirugía, Fatal. no, es que no va a pasar. Pero aprendió su lección porque me acuerdo que como a los 6 Pero, meses él habló y dijo, no, si yo no he salido de nada. Y estaba flaco. pero bueno, a veces Siempre hay uno que a hace veces- su locura. a veces los genes cubanos son mucho más fuertes que el sentido común. Es verdad. Y mira, otro que me acuerdo fue un chino que su único sueño era ir a paddleboarding, se llama. Ajá. Y como a los 3, 4 meses de haberse operado en el follow-up, mandó la foto. Mira, yo me erizo de verdad oyendo todas estas cosas porque las estoy reviviendo y son historias muy bonitas de cosas tan simples que uno dice, pero eso es lo que quería hacer la persona. Es que, bueno, historias así hay un montón. Gente que, o sea, lo primero, gente que te dice, mira, yo antes no me podía cruzar de piernas. Y uno dice, ¿Ah? wow, o sea, cosas tan comunes. O no me podía amarrar los zapatos, o cuando viajaba tenía que pedir una extensión para el cinturón de seguridad en el avión, o no me podía subir a un ride cuando iba a algún parque porque no entraba. Y todas esas cosas pequeñitas que uno dice, o sea, que uno con un peso normal nunca se puede imaginar que alguien tiene dificultad con eso. Y, o sea, eso al extremo de haber operado pacientes que te decían, yo iba al baño y yo necesitaba que me ayudaran en el baño. O sea, un nivel de dependencia tan grande y gente así recuperan la vida, recuperan la independencia. Existe el BMI de 36, existe el BMI de 30, existe un BMI, yo soy 36, para los que tengan más o menos que entiendan, yo soy una gordita, un BMI un poco alto, pero hay BMI de 50. Yo he tenido hace poquito, he operado el BMI de 80 o... Eso es una locura. Un BMI de 80 es una persona que 400 libras. Tengo pacientes de más de 500 libras. ¿Cómo le llegas a ese estómago? Obviamente hay un robot donde es súper cómico, es súper Star Wars, que él se sienta y él está operando así. Y es como que ustedes ven las películas que te está comiendo que te está comiendo el robot, el alien que te está comiendo. Así mismo hay un robot arriba de ti que te está súper cool. Métanse también, bueno, en el Instagram de él está al principio de show para que ustedes vean toditicas esas cosas que las tiene él ahí. Eso es una locura. Y una de las cosas que estoy haciendo, bueno, ya hace más o menos un año y medio agregué una operación más, que es la operación, digamos, más potente de todas las que está, o sea, está la manga, está el bypass, y este se llama switch duodenal modificado, que es una operación que da todavía más pérdida de peso que el bypass. Para que tengan una idea, esta operación te da de un 85 a un 100% de pérdida del exceso del peso en un año. O sea, háblame el exceso del peso. Si alguien, suponte que, no sé, tienes una persona que mide... Yo, que peso 200 libras. Ok, tú pesas 200 libras, supongamos que tú tienes en este momento... 50 libras de más, ¿ok? De esas 50 libras, y tú vas a perder el 85 al 100%. Estamos hablando de que puedes llegar a perder las 50 libras enteras con esta operación. Pero esta operación yo se la hago a los pacientes que tienen, ya estos pacientes que tienen 500 libras. Entonces imagínate que yo estoy hablando de un paciente que yo opero y que si mide más o menos lo mismo que mido yo mido 6 pies y un peso normal, yo no uso igual las tablas de peso ideal porque no son tan realistas, pero suponte que una persona que mide 6 pies, 200 libras, que es más o menos lo que yo peso, y comenzaron en 500 libras, si esta persona tiene 300 libras de más, con esta operación puede llegar a perder esas 300 libras. ¡Qué locura! ¿Cómo el cuerpo sabe? Oye, ya que estoy muy flaca. Porque me acuerdo cuando tú operaste a... ¿Quién fue que tú operaste? Operaste a Yaima, operaste a Nena, que decía, Luciano, pero se ven cabezona, Luciano, pero está muy flaca. Pero ya Nena ya cogió cuerpo para atrás y Yaima también se acomodó.
Ujú. ¿Cómo es el proceso de gorda, bobohead, normal? No, más o menos al año y medio es donde se llega al peso más bajo. Y la gente tiene mucho miedo, muchísimas personas tienen miedo de perder demasiado Sí, peso. porque ¿cómo el cuerpo sabe que ya terminó? El cuerpo te va a llevar a un peso adecuado, ¿ok? De acuerdo a la operación que también uno se hace, el cuerpo te lleva a donde vas a estar. Una vez que uno llega al peso más bajo, que es aproximadamente al año y medio, después se puede recuperar entre un 5 y un 10% que se vuelva a recuperar, es normal y se espera, ¿ok? No más que eso. Pero el cuerpo se acostumbra. Ahora, cuando los pacientes siguen perdiendo peso y ya están por debajo, digamos, del peso ideal, eso no es normal. Yo por eso, yo no veo tanto eso, en realidad es rarísimo que lo vea, eh, porque por el seguimiento que le doy a los pacientes. O sea, los pacientes tienen que tener seguimiento. Yo los veo a los pacientes a las 12, bueno, tú sabes cómo es, a las 2 semanas, a las 6 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses, A los 3 días. 18 meses, 2 años, y después de los 2 años los veo una vez por año. Entonces, yo tengo la oportunidad de ir acomodando ciertas cositas, ¿ok? Para que los pacientes no lleguen a un peso tan bajo, que es rarísimo. Si el paciente tiene un peso muy bajo y está vomitando, por ejemplo, eso no es normal. A mí, por suerte, toco madera, no me pasa, pero hay muchas veces que hay cuestiones técnicas del procedimiento, de los procedimientos, que hay algo que no está bien y el paciente vomita. Los pacientes, a ver, quiero ser súper claro, paciente con cirugía bariátrica no debería vomitar. Si está vomitando es o porque comió demasiado, que es responsabilidad del paciente, o porque comió muy rápido, cosa que pasa al principio muchas veces porque lo más difícil es de acostumbrarse. Nosotros estamos acostumbrados a comer súper rápido. Tomarse las cosas con calma, comer despacio, o que haya un problema técnico. Suponte que hiciste una manga y que la manga está demasiado cerrada, demasiado Ajá. apretada. Eso es un problema técnico y eso hay que solucionarlo. Si el paciente no tiene seguimiento, ¿quién va a identificar eso? Claro. Nadie. El paciente va a seguir vomitando y sigue vomitando y llega a un peso bajo, y esos son los pacientes que en realidad no es que no hicieron las cosas bien, sino que tienen un problema y no tuvieron seguimiento. Y, no, y se convierte en algo más allá de una manga también. Porque ya, imagínate, esa vomitadera, eso también le afecta a otras cosas. Totalmente, o sea, te afecta la nutrición. Son Claro. pacientes que terminan desnutridos, así que si tienen ese problema, hablen con el cirujano bariátrico que los operó. Chicos, no me quiero hacer la bariátrica. No estoy lista para la bariátrica, pero bueno, quiero probar cómo eres como doctor. No quiero hacerme la bariátrica, quiero perder 15 libras. El balón. Ok, el balón. El balón gástrico también tiene un criterio. El balón gástrico, antes de que aparecieran las inyecciones, era mucho más utilizado. Es un balón que se coloca en el estómago. Hay distintos balones. Yo uso uno que se llama Orbera, que es el, digamos, más seguro. Se hace una endoscopía, se chequea el estómago adentro para asegurarse que está bien y que se puede colocar el balón de manera segura. Se coloca el balón y se infla aproximadamente con medio litro de líquido. Mientras yo lo veo, es la manera más segura de colocar estos balones. Agua salina, me imagino, porque Sí, Red Bull no le ah, metes. No, porque la gente después pregunta, No, ¿qué líquido? yo sé que te preocuparía si usaran Red Bull, porque bajaría No. la disponibilidad de Red Bull para que tú los tomes. Oye, no, voy y me lo hago, pero ya. Entonces, no, pero digo esto porque hay unos balones que se tragan. Claro. Y el balón que se traga, nadie te va a poner un balón de este tamaño dentro del estómago, inflártelo a ciegas. ¿Por qué? Porque tú tienes el esófago y el estómago. Y uno tiene que asegurarse que este balón está adentro del estómago. Si hay un riesgo de que este balón esté un poquito en el esófago y tú le inflas con medio litro a ciegas, obviamente vas a destruir esa zona y el Claro. paciente va a terminar en la sala de operaciones. Entonces, la manera más segura de colocar estos balones es de manera endoscópica. El balón se deja durante 6 meses. A los 6 meses se hace otra endoscopía, se desinfla y se quita. La pérdida de peso es de aproximadamente unas 25 libras durante el tratamiento. Ahora, la diferencia es que tú puedes colocar un balón y decirle al paciente, te veo en 6 meses, o tú puedes colocar el balón y decirle al paciente, ok, aquí tienes la cita con la nutricionista, yo te voy a ver frecuentemente para asegurarme que esté todo bien. Esa es la diferencia, y lo mismo pasa con las inyecciones. Yo ofrezco las inyecciones, pero mis inyecciones vienen con un plan de alimentación detallado por un mes con prácticamente cada comida, ¿sí? como opción. Y además yo veo a todos mis pacientes una vez por mes
no solamente eso, sino que además, antes de comenzar el tratamiento con las inyecciones, Panel. yo les chequeo los laboratorios porque hay que hacerlo, porque estas medicaciones pueden alterar un montón de cosas que si los pacientes ya las tienen alteradas de antes y lo tienen como contraindicación, le podemos hacer un daño enorme a los pacientes. Yo descubrí contigo que las personas que tienen sobrepeso, aunque la mayoría pretenden ser gorditos felices, tienen muchos problemas emocionales. Y uno de los síntomas es el sobrepeso. Pero eso yo se lo aprendí contigo, se lo aprendí a través de ver y ponerme mis investigaciones también. ¿Cómo te aseguras tú que la persona esté mentalmente preparada? Porque yo te digo que yo no voy a hacer ni las 2 semanas líquidas, ni yo me voy a comer una croqueta, yo me voy a comer 7 croquetas, que es el motivo por qué no, porque yo no tengo los huevos para hacérmelo. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú sabes que una persona está mentalmente preparada o una gente como yo que sabes que no lo va a seguir, que me vas a decir, no, olvídate que no te voy a operar yo a ti? Me dedico tiempo a hablar con el paciente. O sea, yo hablo con el paciente y veo dónde está. O sea, si yo voy a dedicar 5 minutos en total para entrar, decirte hola, decirte cuáles son tus opciones y describírtelas, y yo uso 5 minutos solamente para eso, a mí no me da el tiempo de preguntarte qué es lo que tú piensas de todo esto. Entonces, yo le hago como primero un screening, o sea, yo veo al paciente y yo puedo identificar ciertas cosas. Cuando hay algunas cosas que no me están cerrando, cuando el paciente tiene, por ejemplo, historia de depresión severa, cuando tiene trastorno bipolar o hay algunas cositas más que a mí digamos, me hacen preocupar, esos son los pacientes que yo los mando para que tengan una evaluación psicológica. Yo no paso la evaluación psicológica. Por otros problemas, pero bueno, eso no tiene nada que ver contigo. Yo no Mira, yo no lo voy a cuestionar eso. ¿quién no es un candidato? Obviamente las mujeres embarazadas no son candidatas hasta después del embarazo y el cuándo. ¿Quién no es candidato para esto? Mira, pacientes que tienen ciertos trastornos psicológicos que no... Bulimia. Bueno, cualquier trastorno de la alimentación o sea, no esté tratado y esté ocurriendo en la actualidad, obviamente no son pacientes que califiquen, pacientes con, por ejemplo, trastorno bipolar que no esté tratado o estable. Esos son básicamente los pacientes o el paciente que no entiende el proceso. Ojo, yo opero, por ejemplo, hoy, por ejemplo, vi un muchacho de 16 años que yo lo voy a operar. Esa era la otra pregunta. Entonces, yo me tengo que asegurar, obviamente el muchacho de 16 años necesita el consentimiento de los padres. ¿De los dos? Pero, bueno, hasta ahora yo no he tenido el tipo de situación en la que hay un solo padre y el otro está en desacuerdo. Ya. O sea que yo siempre he tenido el consentimiento de los dos. Pero lo importante es saber que el paciente va a poder realizar lo que yo necesito que el paciente haga después de la cirugía. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es súper dependiente de alguien y esa persona no está, digamos, en la misma página con el paciente y no va a ayudar en la recuperación, y es un paciente que a mí me va a costar operar, me va a partir el alma porque yo voy a querer ayudar a ese paciente, pero yo no puedo someter a alguien a una operación en la que va a depender, y cuando yo digo va a depender de alguien, estoy hablando de gente que ya dependía de gente antes de la operación, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que depende de alguien para alimentarse, Claro. y la persona que lo está alimentando no, o está en desacuerdo o no entiende, entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado porque lo que yo hago es para mejorar la calidad de vida y no para poner a ese paciente en riesgo. Entonces, esas son las cositas que yo considero y son las que a veces me hacen determinar si un paciente no califica. Pero más allá de eso, la mayoría de los pacientes califican sin problemas y esto les cambia la vida. Mira, chicos, yo estoy en la farándula, aunque yo no cante, hay una pila de prospectos y hay una pila de reggaetoneros, gordos, borrachos y drogadictos que yo quisiera que se operaran. ¿Pueden operarse con la mala vida que tiene toda esta gente? ¿Qué tienen que hacer? Y si tú te metes algo después que te opere, ¿cómo va a funcionar eso? Mira, obviamente nosotros no podemos operar a alguien que está utilizando drogas, pero yo lo veo de otra manera. Yo veo esto como la posibilidad de muchísima gente
para cambiar la vida, para cambiar este estilo de vida. Yo sé que no es una decisión fácil, esto no es fácil. Mucha gente dice, esta es la salida fácil, tú lo que no quieres es ponerle ganas. No, la gente que dice eso, o si ustedes son el paciente o están considerando hacer esto, la persona que le dice, no, mira, este es el camino fácil, yo lo que le diría es, invita a esa persona a hacer exactamente lo mismo que estás haciendo tú y vamos a ver cuánto tiempo dura. Si fuera fácil ya lo hubiese hecho, pues soy la reina, hacerlo todo fácil. Entonces, yo, con respecto a gente que está en artistas y este tipo de estilo de vida, yo lo que veo es que hay una posibilidad de cambiar el estilo de vida y es algo que la gente les cuesta muchísimo imaginárselo. Imaginarse estar en un cuerpo mucho más saludable. Y yo te digo, una de las cosas que pasa es que cuando la gente empieza a perder peso y empieza a sentirse diferente y quizás van a un gimnasio y levantaron unas pesas y por primera vez en la vida ven que hay resultados, que los ven, que se ponen la ropa y estamos en un closet y la gente se ve en el espejo después de vestirse y dice, wow, yo no puedo. Y antes uno no se tomaba fotos y de repente están ahora con así todo el tiempo. Porque yo tengo un montón de pacientes que les digo, bueno, hazme un favor, mándame fotos de antes y fotos de ahora. No jodas, te mandan. Y la foto de antes es la foto de la licencia de conducir, porque la tenía que hacer sí o sí. Entonces, esto les cambia la vida. Entonces, seas artista, seas Lo que sea. camionero, esto te va a cambiar la vida y en muchos casos los ayuda a dejar ciertos hábitos que son tóxicos y nocivos. Antes que me hables de la oficina y cerrar, el miembro crece cuando uno se hace una cirugía. Porque hay muchos hombres, yo sé que esto no te lo va a preguntar nadie, pero me toca a mí preguntártelo por razones obvias, porque ninguno de estos shows decentes y prestigiosos donde vas te lo van a preguntar. Pero hay muchos hombres que a aquellos no se le ve porque están gordos. Ok, vamos a hablar un par de cositas de eso. En primer lugar, cuando los hombres tienen sobrepeso, tienen niveles de estrógeno más altos y esto baja la testosterona. Eres una jeva gorda, básicamente para que entiendas. Yo voy a traducir eso. Entonces, el deseo sexual baja significativamente. Cuesta muchísimo más, digamos, mantener el acto sexual, ¿ok? Porque gran parte del acto sexual es también cómo estás físicamente acondicionado. Entonces, es mucho más difícil realizar cualquier tipo de actividad física cuando estás con mucho sobrepeso, te cansas, te falta el aire. Entonces, cuando los pacientes pierden, los hombres, ¿sí? Los hombres pierden peso, les bajan estos niveles de estrógeno, les sube la testosterona. ¿Qué es lo que ustedes deberían tener activado? Les sube el deseo sexual y les resulta muchísimo más fácil desarrollar la actividad física y se le sexual. ve, se le ve. Y con respecto a eso, la zona púbica puede tener mucha grasa. Entonces lo que termina pasando no es que el miembro termina siendo más grande, sino que al perder un montón de grasa de esa zona, ¿ok? Se ve. Entonces, sale todas esas pulgadas escondidas. Esta semana, hace 2 días, recibí un mensaje en Instagram de un paciente que lo tengo que ver en seguimiento dentro de muy poquito tiempo, pero me escribió, esto me cambió la vida sexual con mi esposa. Me cambió la vida sexual con mi esposa. Es gente que muchas veces recupera su pareja y su vida sexual y de pareja por haber perdido peso. No, es que mira, yo sé que mi caso es diferente porque yo estuve en la industria gorda, pero yo como mujer no me sentía bien, no podía hacer muchas cosas gordas, no me podía poner nada de esto gorda. A mí hasta el pie me bajó cuando yo bajé las 40 libras que bajé. O sea, de verdad cambia. No tengo dinero para pagarte. No tengo, pero lo necesito y lo quiero hacer. ¿Qué hago? Financiamiento. Tenemos financiamiento. Tenemos un montón de compañías con las que estamos trabajando. Pero yo también tengo muchísimos pacientes que hace poquito que están aquí, quizás no tienen la historia de crédito para que una compañía de financiamiento los apruebe, pero sí tienen un trabajo. Nosotros les ofrecemos también un plan en el que nos hacen pagos directamente a nosotros. ¿Cómo Layaway? Algo así. Nos hacen pagos directamente a nosotros.
sin la presión de tener que, mira, no, yo te tengo que pagar 300, 500 dólares por mes. No, ¿sabes qué? Este mes quizás no me fue tan bien y quizás no puedo poner dinero en esa cuentita y el mes que viene me fue mejor. Entonces puedo, sin presión, una vez que completan el total, se operan y de esa manera también se terminan ahorrando los intereses. Así que tenemos esa posibilidad también en la oficina. Última pregunta. La cara te cambia y te baja de peso, increíble. Las niñas que tienen los labios hechos, aquellas que se inyectaron la nariz, no porque yo me lo haya hecho. Esta gente que tiene toda esta cirugía, todas estas nalgas de mentira, todas estas cosas de mentira, ¿cómo funciona eso después que tú bajas de peso? ¿Se cae todo el mundo? ¿Qué pasa? Mira, en cuanto a la cara, los fillers, todo eso tanto no cambia, pero obviamente tú pierdes grasa de todos lados. La cara es lo primero que se nota. La gente te dice, tengo cuello, me veo las clavículas. ¿Sí? Implantes. Te dicen la jabonera, ¿no? Sí, ajá. Se me ve la jabonera. Con respecto a la gente, a las muchachas que se hicieron lipo con BBL y lo que termina pasando es que se operan, se hacen eso, después ganan peso y no quedan bien, no quedan cómodas porque les quedó eso muy grande. Lo que yo le digo a las mujeres es, mira, vas a perder un poquito de volumen de ahí, pero se va a ver mucho más natural. Claro. Y las que tienen implantes, los implantes de seno, esos que son unas bolas, o las nalgas que las mujeres se las han hecho, que se han puesto una vaina ahí, que es un implante de silicón. ¿Cómo se ve eso? ¿O qué pasa? O sea, porque ahora perdiste la grasa que estaba alrededor. Sí, pero por lo general hay tanto que cuando las mujeres terminan perdiendo el peso, salvo que estén sumamente desnutridas, que de nuevo no pasa. No lo veo en mis pacientes en particular, pero normalmente las pacientes no tienen ningún problema y quedan bien. Estéticamente tienen un cuerpo mucho más armónico, mucho más natural, por más que tengan implantes o que se hayan hecho algún tipo de procedimientos estéticos. ¿Dónde te pueden llamar? ¿Dónde te pueden consultar? Otra cosa que yo sé que ustedes no saben, él es el que responde el Instagram. Estás hablando con él. No es una máquina, no es una fulana, no es ninguna niña de la oficina. Él está ahí en su Instagram respondiéndote todas las cositas. Así que dime dónde pueden contactarte. El número de la oficina es 786-310-2283. De nuevo, 786-310-2283. Nos pueden contactar también por Instagram. Estoy como Miami Surgeon y estoy como Miami Surgeon también en TikTok, que son las dos redes sociales que más utilizo. Téngame paciencia, estamos recibiendo un montón de mensajes, así que en algún momento los vamos a responder. Y cuando digo en algún momento, es un tiempo razonable, no va a pasar más de un día. No puedo, más de... No, un día no. No, es que estás ahí constantemente, yo lo sé, yo lo viví. Y otra cosa que antes de irme quiero pues decirles a todos ustedes, que lo tengo ahí presente, hay doctores y hay doctores. Y si hay alguien que yo les recomiendo, y esto no es un comercial, él no me pagó por venir para aquí, yo no te estoy diciendo que te hagas la bariátrica, porque obviamente yo teniendo la posibilidad no me la he hecho, pero Todavía. si estás pensando... Dame tiempo. Lo pienso siempre. No, yo sé que tú lo piensas siempre. Lo pienso siempre, pero nada más pensar, mira, y ahora que Trump cerró Chain, toda esa ropa que yo tengo ahí no me la voy a poder poner. Ahora mira, el presidente te jodió mi bariátrica. Porque, ¿de dónde voy a comprar toda esta ropa barata otra vez? No existe. Por lo menos vas a tener que dar unos cuantos años más. Si estás pensando en hacértela, yo que lo he visto, yo que lo he vivido, y mis amistades que se lo han hecho, yo te lo recomiendo, señores. Si hay un doctor que yo recomiendo es este. Y si no tienes el dinero, pero sacas el dinero para una lipo, sacas el dinero para un tummy tuck, puedes ponerle un poquitico más y tienes posibilidades de pago. De verdad que te digo que piénsalo. Si ya estás tomando la decisión y necesitas ese empujito nada más, ve por su página, mira los cambios. Desde que empezaste me estoy acordando el nombre del señor que no se podía levantar del piso y perdió 200 libras. ¿Cómo se llama? Luis. Ya me va a salir. Tú sigue hablando, ya te lo digo. Un señor que él no se podía levantar y... Junior. Ay, Luis. Junior, que es uno de los casos más admirables y un cambio que tú dices, nada. Cuando yo vi a Junior antes, yo vi a Junior después, dije, Junior, oye, que uno cambia de una manera increíble, así que yo se los recomiendo. Yo sé que yo termino haciéndome esto
cuando se me quite toda esta bobería y estupidez que tengo en la cabeza, porque todos mis amigos lo han hecho. Todos mis amigos lo han hecho y yo sé que sí funciona. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por responder las preguntas. Y si ustedes necesitan, piensan, quieren saber más, no solamente comenten, es más, a mí no me comentan que yo no lo voy a responder. Vayan al Instagram del doctor para que él les responda todas las preguntas y que esté hasta las 3 de la mañana respondiendo sea él. Nos vemos, señores. Besitos a todos, compartan para que esta información le llegue a quien lo necesite.